Bueno, me encuentro con Laura Gómez, una líder académica de la ciudad de Uitama. A continuación le voy a hacer unas preguntas. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre el Estado, la nación y el gobierno? Hola Nicolás, muchas gracias por esta entrevista. Bueno, ¿qué te cuento? En mi concepto, la diferencia que veo entre Estado, gobierno y nación. El Estado es el conjunto de instituciones que pues se rigen dentro de un gobierno precisamente. Ya el gobierno es el conjunto de personas que ejercen dentro de ese Estado. Y la nación somos nosotros, un conjunto de personas que vivimos bajo el mismo país y estamos regidos bajo un gobierno, en nuestro caso pues presidente y los representantes que tenemos. Bueno, muy bien. A continuación, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Bueno, para mí deben tener relación la una con la otra. Para que haya democracia necesariamente pues tiene que existir la participación política. La democracia es como nosotros elegimos a nuestros participantes políticos. Debemos tener un conocimiento pues de la política y así una participación activa. Muy bien. Eh, ¿Cómo defines la política? La política, pues es una ciencia que trata del gobierno y la forma como está organizada. Es una actividad que se realiza en las naciones. ¿Qué diferencias encuentras entre la política y lo político? La política y lo político. Eh, lo político es como lo que da forma a la vida social y la política pues es como la actividad que encamina a la relación y a todo lo que hacen pues los gobernantes, los representantes, es como esa actividad que ellos ejercen Ujú. para exponer sus propuestas ante nosotros. La siguiente pregunta es, ¿qué elementos componen la cultura política? Bueno, la reunión de estos elementos puede ser los conceptos que nosotros como personas tenemos ante la política, los valores y las actitudes que nosotros podamos tener. Ese es como el conjunto de elementos que pueden componer la cultura política. Ujú. Bueno, la última pregunta dice, ¿qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? El ser ciudadano. Bueno, el ser ciudadano es el conjunto de elementos que nosotros podamos como tener como personas, como ciudadanos, entre ellos la identidad, el estar informados de lo que sucede en nuestro entorno, la participación, bien sea pues en lo político, en lo social, la ética, el buen comportamiento que podamos tener, deberes y derechos, pues llevan como una relación lo uno con lo otro porque es importante el buen comportamiento que tengamos nosotros como ciudadanos, el respeto por los derechos humanos, por el medio ambiente, por los animales. Y todo esto es como un conjunto, ¿no? De reconocer que si bien tenemos unos derechos, también debemos cumplir con un conjunto de deberes. Bueno, Laura, esas eran las preguntas. Muchas gracias por tu A ti, atención. Nicolás, muchas Bueno, gracias. buenos días. Me encuentro con Eduard. Es un líder comunitario de la ciudad de Duitama. Eduard, le voy a hacer unas preguntas. La primera es, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Pues a mí se me hace que el Estado es prácticamente es una organización de diferentes personas que constituyen una democracia como tal. La nación viene a ser lo que es el conjunto de departamentos o la organización tanto geográfica que está distribuida el país como tal.
y el gobierno ya la estructura política que tiene como tal el país. Bueno, la segunda pregunta es, ¿qué diferencias encuentra usted entre participación política y democracia? Democracia, pues, es, como lo dice Demos, es pueblo y cracia gobierno, entonces viene a ser la participación del pueblo en ese sistema y la otra es ¿con qué? Con participación política. Y la participación política, pues ya vendría a ser como, dependiendo de las personas que se hayan escogido, creo que ya las estructuras ideológicas que tiene el gobierno como tal. ¿Qué definición encuentra usted de la política? Política es como una estructura que de cada país para llevar tanto sus diferentes sistemas en los que intervienen cada una de estas es la estructura de cada país para gobernar sobre el pueblo. Mm, ¿Qué diferencias se encuentra entre la política y lo político? Entonces la política pues viene a ser como la estructura de, de un gobierno, de una nación como el pueblo, y de lo político pues se me hace que vienen a ser como las estructuras ideológicas de cada partido. La siguiente pregunta es, ¿qué elementos componen la cultura política? ¿Qué elementos, los elementos de la cultura política vienen a ser como las estructuras, como decir, lo que son los diferentes ministerios que tiene un gobierno, o las diferentes ramas que se viene a dar la política en estas estructuras? La última pregunta es, ¿qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? Con el voto, pues relativamente siempre se va a tildar al ciudadano que con la votación es donde ellos pueden elegir las personas y los partidos que ellos quieran. Bueno, Eduardo, muchas gracias. Esas eran las preguntas. Bueno, gracias.